que estamos llevando adelante estas jornadas que se empezaron a gestar a principios de este mes. Se hizo el lanzamiento el 6 de junio, pero hace desde el 16, que fue el Día del Ingeniero, donde empezamos con esta maratónica charlas hasta el día de hoy. Algunos días se hicieron una, otras dos, pero casi todos los días hubo charlas. Así que hemos tenido mucha actividad durante todos estos días que han pasado y bueno, ya estamos prácticamente casi terminando el mes. Mañana terminamos con las dos últimas charlas. Nos restan las dos de hoy, por supuesto, así que bueno, mi agradecimiento a todos por estar acá. Quiero comentarles que, bueno, este logro se hizo como consecuencia del acompañamiento de todos los distritos que forman parte de este colegio. Ustedes saben que son 7 los distritos. Todos colaboraron con sus charlas correspondientes para que nosotros pudiéramos llevar adelante estas actividades, en el cual nos propusimos de alguna manera desde la mesa ejecutiva poder estar cerca de ustedes, poder tener un colegio con amplitud, donde ustedes puedan transmitir también sus ideas, su conocimiento de alguna manera, y también buscando que el colegio tenga una amplia participación, y bueno, logramos que a partir del 6 de junio que se hizo la ingeniería por este sistema Zoom, lo hayamos podido seguir implementando, y creo que nos ha dado muy buen resultado. Así lo demuestran las distintas jornadas que día tras día hemos ido desarrollando, con mucha participación, con muchas felicitaciones de los participantes, así que bueno, seguramente más adelante lo vamos a seguir haciendo de la misma modalidad, trabajando con los distritos, pero bueno, en el día de hoy quiero agradecer especialmente al ingeniero Roberto Lerena, que bueno, nos va a dar una charla sobre los desafíos formativos para la ingeniería argentina en la pospandemia. Creo que es un tema relativamente muy importante, sobre todo en la situación que estamos viviendo en nuestro país en el día de hoy. No tengo ninguna duda que va a ser una charla muy interesante. Así que yo, en nombre del presidente, que no ha podido estar, me pidió a mí que lo salude, bueno, y en el mío propio decirle a todos mi agradecimiento, agradecerle a las autoridades distritales por su acompañamiento, a ustedes que son los que nos dan la posibilidad de llevar adelante esta charla, por supuesto a Roberto, que va a ser el disertante. También quiero destacar el acompañamiento permanente que tenemos tanto de Marcela como de Iván, que en todas las charlas nos acompañan permanentemente, y también sin ellos sería muy difícil poder llevarlas adelante, así que mi agradecimiento a ella. Y particularmente para esta jornada quiero agradecer a las autoridades del Distrito 2, en la figura de José Luis, que está hoy representándolo, y felicitarlos por la charla que han puesto para el día de hoy. Así que, José Luis, decirte que quedo en tu mano para que lleves adelante la presentación del disertante. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, el ingeniero Roberto Giordano Lerena, que nos acompaña hoy, es ingeniero en sistemas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y especialista en gestión de la tecnología y la innovación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha realizado los programas de actualización profesional en Dirección de Sistemas de Información y en Gerencia Pública e Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA. Decano y profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA y profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Investigador del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense, Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Universidad FASTA y Municipalidad de General Pueyrredón. Consultor del Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación, e investigador Grupo y Desarrollo de Tecnología en Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, UFASTA-INE. Secretario de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, CONFEDI. Ha sido presidente, vicepresidente, secretario general y miembro de las comisiones de nuevos estándares Enseñanza, Tecnología. Integró la comisión redactora del Libro Rojo de Estándares de Segunda Generación para las carreras de Ingeniería de 2018 y coordinó el programa de capacitación de docentes para el desarrollo del aprendizaje centrado en el estudiante en las carreras de Ingeniería. En representación de Argentina integró la comisión redactora de los
criterios de calidad para la acreditación ARCSUR de carreras de ingeniería 2019. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería, en representación de Conferi. Secretario General de la Cátedra Abierta Iberoamericana de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Consejo Directivo de Cátedra Abierta Latinoamericana de Innovación y Emprendedurismo, CALICE. Fue coordinador de la Comisión de Acreditación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social en Ciencias Agrarias, Ingeniería y Materiales del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación entre el 2014 y el 2019, y consultor del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina, CONICET. Fue delegado por la República Argentina ante el Comité Permanente de Educación en Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de la Ingeniería, FEMOI, entre el 2011 y el 2018. Tiene 4 capítulos de libros escritos, ha sido editor de 3 libros y cuenta con más de 100 trabajos publicados en revistas científicas, journals y reportes de sociedades científicas, en actas de congresos nacionales e internacionales en 13 países, especialmente en el campo de la educación en ingeniería, desarrollo tecnológico e innovación y emprendedurismo, informática y salud, informática y derecho e informática forense. Ha sido expositor de trabajos técnicos y disertante invitado en importantes congresos nacionales e internacionales. Ha presidido y participado de comités académicos científicos, de congresos y foros nacionales e internacionales, y ha obtenido 22 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos la distinción al mérito académico iberoamericano de Acibay, Jamaica, en julio del 2019. Es miembro del Consejo Editorial de distintas publicaciones, de revistas argentinas, de revistas colombianas y chilenas. Fue presidente fundador de la Red Iberoamericana de Universidades e Institutos con Investigación en Derecho e Informática, Red CIDI. Miembro fundador de la Red Universitaria de Sistemas Embebidos, RUSE. Miembro fundador de la Red Universitaria de Informática Forense, Red UNIF. Miembro fundador de la Asociación de Tecnología de la Información y Comunicación de Mar del Plata, ATICMA, y director fundador de la Revista Argentina de Ingeniería, RADI. Bueno, Roberto, con esta presentación quedamos en la palabra del disertante. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos, Marcela, Iván, por la coordinación. Vamos a hablar sobre los desafíos formativos para la ingeniería argentina y, dada la circunstancia, hemos agregado el condimento de la pospandemia. Vamos a analizar primero cuál era el contexto previo a la pandemia para la formación de ingenieros, caracterizado fundamentalmente por un contexto de un mundo en cambio. Y decíamos, la educación está viviendo tiempos de profundas transformaciones en todos los niveles y en todas las disciplinas, y no era una cuestión solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Las últimas décadas habían generado una serie de cambios en todo el mundo que han afectado directamente a la educación, imponiéndole nuevos elementos y aspectos para considerar. En definitiva, proponiéndole una nueva visión de su producto profesional, el ingeniero. Y fundamentalmente nos encontrábamos con un mundo que cambiaba vertiginosamente, pero a un ritmo determinado, con incertidumbre de cómo será y qué es lo que demandará en los pocos años, en los años siguientes. Y entonces, en ese contexto, las universidades nos veíamos obligados a formar profesionales larga vida, profesionales que se recibirían a los 25 años, pero que van a ejercer hasta los 75, 50 años de ejercicio, en un mundo donde el escenario cambia permanentemente. El mundo de los 75, muy diferente al mundo de los 25, en el que el ingeniero se gradúa con todas las capacidades que la universidad le brinda. Desde la ONU, en el marco de la Agenda 2030, nos proponen como objetivo transformar nuestro mundo.
transformar nuestro mundo para un desarrollo sostenible, y nos plantean que la consecución de una educación de calidad será la base para mejorar la calidad de las personas y el desarrollo sostenible. Entonces aquí la ONU deja un mandato, una encomienda específica para las universidades. Según Federico Mayor Zaragoza, ex director de la ONU, de UNESCO, nos dice que la universidad tiene una función preventiva por la cual se entiende el deber de anticipación global, que permitirá a la enseñanza superior desempeñar un papel activo en el seno de la sociedad, especialmente para hacer frente a las nuevas necesidades sociales y ambientales, ayudando a la sociedad a diseñar el futuro y ser dueña de su destino. Con este contexto, en términos internacionales y en términos de mundo, aparece la educación en el escenario y con sus objetivos. La declaración de Anchón, de hecho, nos dice que para transformar el mundo tenemos que transformar vidas mediante una nueva visión de la educación, con medidas audaces e innovadoras, a fin de alcanzar la ambiciosa meta para el 2030. Y acá me detengo en lo de transformar vidas y en lo de medidas audaces e innovadoras. Y por eso entre las metas del objetivo 4, que es el objetivo que tiene que ver con educación entre los ODS, nos proponen aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Esto es interesante porque es la primera vez que las Naciones Unidas habla en términos de emprendimiento cuando se refiere a la formación de profesionales, ¿no? Pero pone el énfasis fundamentalmente en las competencias necesarias. ¿Qué hacemos entonces desde la educación? Y desde la educación lo que podríamos hacer, o lo que veníamos haciendo, es analizar críticamente el camino recorrido, parados en este contexto internacional, y fundamentalmente pensar sobre el futuro. Eso es lo que veníamos haciendo hasta marzo de este año, hasta febrero de este año. Teniendo en cuenta que la sociedad le exige a la universidad que el graduado salga dotado de un conjunto de competencias, es decir, capaz de ejercer su profesión en la realidad que lo rodea, que sepa hacer. Y eso nos impone nuevos desafíos para la educación en general y para la ingeniería en particular. La educación en ingeniería, entonces, en los próximos años debería incorporar elementos de actualización propios de la nueva educación y de las nuevas demandas de la sociedad, tanto demandas locales como demandas globales. En la Argentina, en el contexto local, aparecen nuevas actividades reservadas y nuevos criterios para la determinación de las mismas. Acá estamos hablando de la 1245 del año 2018. Un nuevo sistema de reconocimiento académico orientado a créditos. Una evolución en el aula hacia un proceso centrado en el estudiante. La acreditación de actividades y competencias producto de la movilidad nacional e internacional o la experiencia laboral. La virtualidad, que era un condimento más y un aspecto más a tener en cuenta dentro de lo que era la planificación de los procesos educativos. El acceso a laboratorios remotos y simulación, una cuestión circunscripta a muy pocas experiencias, a muy pocas universidades, por lo menos en nuestro país. El reconocimiento de las actividades de desarrollo tecnológico, los doctorados con un perfil tecnológico, la incorporación a la oferta educativa nacional de universidades extranjeras que proponen carreras de ingeniería a distancia, la consistencia y la necesidad de equiparabilidad de las acreditaciones a nivel internacional para el reconocimiento de títulos y un nuevo proceso de acreditación que debía comenzar a partir de la segunda generación de estándares que pone el foco exclusivamente en la carrera, dejando los aspectos institucionales en el marco de la evaluación institucional. Ese es, en síntesis, el conjunto de componentes de condicionamientos con que se caracterizaba el contexto local hasta febrero de este año. La situación, en síntesis,
es que las universidades estábamos mirando tranquilos cómo cambiaba el mundo a un ritmo determinado, a un ritmo lento, en espera de nuevos estándares. Para las facultades de ingeniería se estimaba que en la reunión de fines de marzo del 2020 el Consejo de Universidades aprobara los nuevos estándares. Estábamos haciendo capacitación sobre enseñanza centrada en el estudiante, con planes de migración a competencia, cada uno a su ritmo, cada uno en la medida de lo que podía en sus respectivas universidades. Universidades caracterizadas por una alta inercia institucional. Esto que charlábamos hoy antes de empezar esta conversación, sobre cuánto nos cuesta cambiar a las instituciones en general y a las universidades en particular. Pocos docentes eran los innovadores que alzaban estas banderas y se animaban a innovar, eran los pioneros en este sentido. Y una muy escasa participación de los estudiantes, que veían esto más como espectadores que como protagonistas. Y este era, en alguna medida, el escenario que teníamos previo al COVID-19, y los desafíos que aparecían eran entonces la migración del modelo de enseñanza, el ajuste de los planes y procesos de los nuevos estándares, el involucramiento de docentes y estudiantes para participar de estos procesos y prepararnos para las acreditaciones que se vendrían dentro de un tiempo ya con los nuevos estándares. Digamos que estos eran en síntesis los grandes desafíos o preocupaciones que estaban en la cabeza de los gestores de las carreras de ingeniería hasta fines del año pasado o principios de este. Y como digo, todo caracterizado en un clima o en un ritmo donde cada universidad lo iba manejando en función de sus posibilidades. El problema es que de repente un día nos encontramos que el mundo cambia de era y entonces aparece, en el caso de Argentina, el 20 de marzo, el aislamiento social preventivo y obligatorio que genera una interrupción en los procesos habituales, un cambio de enfoque, y entonces podríamos decir hoy, tenemos una gestión, unos desafíos, una universidad antes del COVID-19 y otra después del COVID-19. Esto mismo que le pasa hoy a la sociedad, le pasa a cada una de sus instituciones, en particular a las facultades y muy en particular a las facultades de ingeniería. Después del COVID-19 es la incertidumbre, es COVID, cuarentena y después. Lo que tenemos claro es que ya nunca me verás como me vieras. Ya el COVID-19 marcó un cambio de era y hace que ahora debemos ver la cosa y debemos reconocernos en el contexto de una manera diferente a la que veníamos viéndonos y veníamos pensando previo a este evento. Evento totalmente inesperado, evento que nos excede y que por primera vez mete a todo el planeta y a todo el mundo en una misma situación, en un mismo evento social. Cambian entonces la situación y los desafíos después del COVID. Aparece el aislamiento social preventivo y obligatorio, aparece la virtualización de la vida completa, no solo de la educación, de todas nuestras actividades cotidianas. Aparece una educación remota de emergencia, como llama mi amigo Uriel Kuckerman, una educación donde tenemos que salir rápidamente por los mecanismos que tengamos disponibles a educar en forma remota, con instituciones poco preparadas para ello, con docentes poco preparados para ellos, con estudiantes poco preparados, sin una normativa que nos ayude, porque no había una normativa que diera marco a esto. Entonces la verdad es que en poco tiempo cambia el escenario rotundamente para las universidades y cambian también los desafíos. Los desafíos en la cabeza de los gestores pasan por la continuidad de la actividad, por la educación a distancia, por la capacitación de docentes y estudiantes en una modalidad express, docentes que tuvieron muchos años para
capacitarse y no lo hicieron, de repente tuvieron que salir a hacer cursos a distancia para capacitarse muy rápidamente. Tuvimos que revisar los calendarios académicos, resolver el tema de las prácticas de laboratorio, las prácticas en el terreno, como las prácticas profesionales supervisadas o los proyectos finales. La problemática de las evaluaciones, cómo evaluamos, si estamos tranquilos y conformes con las evaluaciones, si esas evaluaciones garantizan la identidad y todo lo que tiene que ver con eso. Y sobre todo, prepararse para la vuelta, entendiendo que todo lo que estamos haciendo deja una huella y esa huella después va a ser condicionante para el regreso a la nueva normalidad, para el regreso después de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Con lo cual, de repente, es como si en una semana o 15 días nos hubieran cambiado el escenario, nos hubieran cambiado los desafíos, nos hubieran obligado a pensar en un ritmo totalmente diferente y en un mundo totalmente diferente. Entonces, de ahí que podemos hablar de un cambio de era, de la era pre-COVID y la era post-COVID, antes y después del COVID. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y bueno, en este ¿qué hacemos? Como la consigna de la actividad es analizar los desafíos y el contexto, yo también he dividido esta ponencia en dos partes. En lo que podemos decir la innovación en la formación de ingenieros que veníamos llevando adelante como proceso hasta marzo de este año, con un nuevo marco formal, nuevos estándares y planes a mediano plazo, por un lado, y por otro lado, la inmediata innovación obligada en el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos impuso este aislamiento, donde las características fundamentales son la urgencia, la virtualización, la evaluación, la reevaluación. Es decir, la adecuación de los procesos y la evaluación de la experiencia para luego quedarnos con lo mejor de los dos mundos, el mundo antes de COVID y el mundo después de COVID. De esa intersección de lo mejor de los dos mundos es donde vamos a encontrar el escenario para las próximas semanas, una vez que esto termine. En el escenario planificado, el escenario pautado, el escenario de los nuevos estándares y el nuevo enfoque, voy a pasar muy rápidamente, pero quiero comentarles que estamos prácticamente a punto de estrenar nuevos estándares. Hoy José Obca, que nos decía, han pasado 20 años del 2001, cuando empezamos a trabajar con los procesos de acreditación en las carreras de ingeniería, y a partir de la experiencia, las lecciones aprendidas en esos 20 años, hoy, a partir de Confedi, hay una propuesta de nuevos estándares denominada Libro Rojo, que brinda el marco para la formación de los ingenieros del mañana. Y esta propuesta tiene algunas características que quisiera destacar, que son características que desde lo normativo, pero por decisión de la propia ingeniería, van a ser las que fijen el marco o el contexto en el cual se va a producir el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de formación de ingenieros en los próximos años. Tal vez no 20, pero por lo menos 10 años. Tendremos ahora un currículum bastante equilibrado en términos de conocimientos académicos, científicos, tecnológicos, de gestión y de formación humanística, equilibrado con las competencias. Es decir, ahora no solo hay que saber, sino hay que lograr que el alumno sepa y sepa hacer. Aparecen entonces las competencias y aparece un currículum bastante más amplio, más abarcativo, más holístico, donde aparecen conocimientos científicos, tecnológicos, de gestión, que era una debilidad en los planes antiguos de las carreras de ingeniería, y por supuesto con formación humanística, capaces de desenvolverse, de entender desde la mirada humanista el nuevo mundo y desenvolverse en ese mundo con una formación fuertemente basada en la ética, en el desarrollo sostenible, en el cuidado del medio ambiente.
Una adecuada formación general que les permita adquirir los nuevos conocimientos y herramientas derivados del avance de la ciencia y la tecnología. Esto que en estos momentos tuvimos que incorporar y aprender a una velocidad tremenda en metodología express. Y además deberán actualizar y completar permanentemente su formación a lo largo de la vida laboral, tanto en el marco informal como en el marco formal a través del posgrado. Esto significa asumir francamente que la universidad hace lo que tiene que hacer durante el periodo formativo inicial, y digo inicial porque es el puntapié inicial de la formación, pero el profesional debe continuar formándose durante toda la vida, tanto en lo formal como en lo formal por medio de posgrados, pero también por cursos y por otros programas de actualización, y entonces el profesional debe tener esa capacidad, esas competencias para poder formarse permanentemente. En cuanto a la duración de la carrera, la duración está prevista en 3.600 horas, 5 años, con esa discriminación de horas que ustedes ven ahí. Ciencias básicas de la ingeniería 710, tecnologías básicas 545, lo mismo que las aplicadas, y 365 horas para ciencias y tecnologías complementarias que se incrementan un poco a partir de este nuevo perfil del ingeniero. Siempre estamos hablando de carga horaria mínima, ¿no? Es decir, este es el contexto en el cual tenemos la referencia de carga horaria de dictado de las asignaturas del plan de estudio. Si tuviéramos que hablar en un sistema de créditos como el europeo, estaríamos hablando de una carrera de 300 créditos o 300 trayectos formativos, RTF, que es la unidad de medición de los créditos en nuestro país. En cuanto a las condiciones generales comunes para todas las ingenierías en estos nuevos estándares, que reitero, de aplicación inminente, los objetivos de la carrera deben ser consistentes con la misión de la universidad. Es necesario garantizar esa consistencia, evidenciar esa consistencia. El plan de estudio tiene que mostrar consistencia con el perfil de egreso, los alcances del título y asegurar la formación para el ejercicio de las actividades reservadas. Esto significa competencias genéricas y sobre todo las específicas, con los descriptores de conocimiento, estructura curricular y criterios mínimos y generales previstos en el estándar. Pero estamos hablando, y acá pongo el acento, en asegurar la formación para el ejercicio de las actividades reservadas que establece el Estado Nacional en estas carreras, que son carreras del artículo 43 o de impacto público. La universidad tendrá que definir una planta docente para la carrera que en su conjunto muestre la experiencia tanto docente como profesional en investigación, en extensión y transferencia, acorde con los objetivos de la carrera y en el marco del proyecto institucional. Esto le brinda a las universidades, a las facultades de ingeniería, la flexibilidad necesaria para definir el perfil y los objetivos de la carrera, siendo consistente la planta docente entonces con esto que queremos formar. En cuanto al perfil, se acuerda un perfil de egreso base típico o modelo, digamos así, a partir del cual cada universidad va a formar o formular el suyo. Y este perfil del ingeniero está caracterizado por una adecuada formación científica, técnica y profesional que habilite al ingeniero para aprender y desarrollar nuevas tecnologías. Aquí pongo el primer acento, el énfasis, un ingeniero capaz de aprender y desarrollar nuevas tecnologías, como característica fundamental en el perfil del egresado. Con una actitud ética, crítica y creativa. Subrayo la actitud ética en un ejercicio de la ingeniería que cada vez más compromete al mundo, al planeta y a sus recursos. Para la identificación y resolución de problemas en forma sistémica, considerando no solo aspectos técnicos, sino también políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, desde una perspectiva global, tomando en cuenta las necesidades de la sociedad. Esto significa
formar un ingeniero mirando las demandas de la sociedad y prestando atención a todos los aspectos, desde lo político, lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural. Un ingeniero mucho más global, mucho más abierto en su enfoque y en el análisis de las problemáticas. En cuanto a las competencias, estos nuevos estándares proponen que cada institución universitaria va a determinar para sus carreras cuál es la estrategia de desarrollo para asegurar estas competencias de egreso. Las competencias de egreso genéricas, que llamamos ejes, o que el nuevo estándar llama ejes, que son comunes para todas las carreras. Y el plan de estudios debe garantizar además el desarrollo de las competencias específicas, es decir, las actividades reservadas definidas en la terminal y verificar el cumplimiento, además, de la formación en el proyecto académico de la carrera, de los alcances del título que defina la institución. Aquí aparece el nuevo concepto de actividades reservadas, vinculadas directamente al riesgo directo, y el alcance del título que cada institución define para su profesional, mucho más abarcativas que las actividades reservadas y que incluyen indefectiblemente a las actividades reservadas definidas por el Estado. Voy a pasar muy rápido por las competencias, pero en general tenemos dos tipos de competencias, las genéricas y las específicas. Como dijimos, las genéricas son 10 y comunes para todas las ingenierías, tienen que ver con lo tecnológico, lo social, la política, lo político y lo actitudinal, y las específicas que dependen de cada terminal, de cada especialización, y están obviamente subordinadas a las actividades reservadas de cada título. Las competencias, entonces, ahora se pueden distribuir el desarrollo de estas competencias libremente a lo largo de todo el plan de estudios, cosa que nos da libertad para organizar las asignaturas dentro del plan de estudios y no nos obliga necesariamente a tener todas las ciencias básicas en los primeros años y luego las tecnologías en los ciclos superiores. Se incluye la competencia de comprensión de lenguas extranjeras, preferentemente el inglés, y se incluye la elaboración de un trabajo de carácter integrador e instancias de práctica profesional supervisada para garantizar justamente el desarrollo de competencias en el terreno, en la actividad preprofesional. Tanto las competencias genéricas, que como digo, el nuevo estándar denomina ejes, como las específicas de cada terminal, pueden desarrollarse y perfeccionarse también fuera del ámbito académico. Y esta también es una innovación importante dentro de lo que son los nuevos estándares, porque en alguna medida implica el reconocimiento de la contribución al desarrollo y fortalecimiento de las competencias de egreso, que significa la actuación en el campo laboral, en el marco de actividades extracurriculares, actividades solidarias, actuación ciudadana, entre otras. Es decir, la universidad reconoce con esto que dentro de la universidad se desarrollan competencias y también fuera de la universidad se desarrollan competencias, reconoce en definitiva a la sociedad como un espacio formativo y acepta el reconocimiento de esas competencias generadas fuera del ámbito académico formalmente dentro del ámbito académico. Y esto es una invitación al trabajo interactivo, conjunto, en lo que hace a la formación de profesionales entre el sector académico y el resto de los sectores de la sociedad. Estas son las competencias tecnológicas comunes para todos los ingenieros. No me voy a detener en ellas, pero tiene que ver fundamentalmente con lo que hace a problemas y proyectos de la ingeniería en general, las técnicas y herramientas y la contribución a la innovación. En cuanto a las competencias sociales, políticas y actitudinales, fíjense que acá hablamos de que el egresado debe desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, debe comunicarse con efectividad, debe actuar con ética, volvemos a la ética. La ingeniería es una de las profesiones
más cuestionadas en términos de la ética en el mundo, fundamentalmente porque las grandes obras, motivo u oportunidad para grandes problemas en términos de la ética y la responsabilidad profesional, tiene que ver con eso. Puedo mencionar Odebrecht como ejemplo, pero es un problema que no es un problema solo argentino, es un problema mundial que nos preocupa cada vez más, y además con una concepción de ética un poco más amplia que la que veníamos trabajando, que veníamos manejando, que incluye en esa concepción a todo lo que es el desarrollo sostenible y el cuidado de la casa común. Esto de poder desarrollar los proyectos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Hoy por hoy, no comprometer o comprometer, digamos así, los recursos para futuras generaciones, un problema de medio ambiente, es considerado una falta de la ética. Entonces, desde esa mirada, la actuación con ética, con responsabilidad profesional, con compromiso social, considerando todos estos aspectos que mencionamos, se transforma en una competencia fundamental para el egresado. Otra que, si me preguntan, es la que más me gusta, es la que más énfasis creo que debemos poner los docentes, es la de aprender en forma continua y autónoma. Y de hecho, esta situación de pandemia puso en evidencia la necesidad y la importancia de esta competencia en los docentes en particular y en los profesionales en general. Aprender en forma continua y autónoma para poder sobrevivir, ejercer nuestras funciones en un mundo que cambia repentinamente y que si no tenemos la capacidad para adaptarnos de inmediato, realmente quedamos fuera del contexto, fuera del sistema. Y por último, actuar con espíritu emprendedor. Estas son, como digo, las competencias genéricas, es decir, cuál es el ingeniero que estamos pensando que necesita la Argentina y el mundo y que las universidades vamos a tener que empezar a formar, de hecho, la gran mayoría ya estamos trabajando en esto, a partir de los próximos estándares. Tampoco me voy a detener en las competencias específicas, pero sí quiero señalar un punto importante aquí, y es que la segunda columna que ven ahí, en este caso particular para la ingeniería en alimentos, establece cuáles son las competencias específicas que debe tener, en este caso un ingeniero en alimentos, a partir de las actividades reservadas dictadas por el Estado. Y hay una correlación directa entonces ahora entre las actividades reservadas, las competencias específicas que debe tener el egresado para poder llevar adelante esas actividades reservadas, y obviamente los descriptores de conocimiento, es decir, los saberes, los contenidos que tiene que conocer y articular para poder desarrollar esa competencia que le permitirá llevar adelante esa actividad reservada como profesional. Entonces ahora, con este esquema, cualquier cambio en alguna actividad reservada, cosa que está dentro del escenario posible, inclusive en el corto plazo, puede significar un ajuste, pero circunscripto exclusivamente a las competencias específicas y eventualmente a los descriptores de conocimiento que se ven afectados, y no a todo el estándar o a toda la carrera, ¿no? Acá tenemos un ejemplo similar para el caso de ingeniería en sistemas de información o informática. En síntesis, este es el contexto que hasta los primeros días de marzo imperaba en la planificación estratégica, en los desafíos de la formación en ingeniería en la Argentina, hasta que llegó el fenómeno COVID. Llegó el fenómeno COVID y entonces aparecen nuevos desafíos en la formación de ingenieros que deberemos articular, encastrar, conjugar junto a estos de este contexto que acabo de describir para poder comenzar a trabajar una vez que salgamos de este aislamiento. La pregunta que nos hacemos entonces es ¿cómo volvemos? ¿O con qué nos quedamos cuando volvemos? Y el escenario cambia porque ahora, repentinamente, en 6 meses, las universidades tenemos nuevos métodos probados. Como mínimo, hemos incursionado en la educación a distancia. Significa, ya no somos la misma universidad,
que era estrictamente presencial. En el caso particular de mi universidad, teníamos 14 años de experiencia en educación a distancia y más de 2.500 alumnos en el caso de la Facultad de Ingeniería, experiencia que nos permitió migrar de modelo rápidamente en el contexto de la pandemia, pero ahora toda la facultad, toda la universidad, todas las universidades son universidades a distancia. Entonces hemos probado nuevos métodos y nuevos escenarios que ahora dejan su huella. Hemos encontrado nuevas herramientas para docentes, algunas que existían desde hace años y que los docentes no usaban o no querían usar y que no eran imprescindibles, pero que ahora, que fueron imprescindibles, las hemos incorporado a nuestro portafolio, a nuestra caja de herramientas, y entonces las evaluamos y las contemplamos a la hora de definir. Hemos incorporado la movilidad virtual, esto de viajar a un congreso, esto de viajar a tomar un curso a Mendoza en el marco del doctorado para poder aprobar una determinada asignatura. Ahora lo hacemos desde nuestra casa, lo hacemos sin movernos, en la universidad en Mendoza, en la universidad en Mar del Plata, en el MIT o en la Universidad de Stanford, con total comodidad. Entonces esta versatilidad que le da el sistema a los alumnos, a los docentes, no solo de estudiar, sino también de enseñar a alumnos de otros países, de otras universidades, abre un juego mucho más amplio a la hora de la movilidad, mucho más económico, mucho más cómodo, sin movernos, sin pagar pasajes, sin pagar hoteles, sin perder tiempo en trasladarnos. Los laboratorios remotos y virtuales, laboratorios que eran circunscriptos a pocas universidades, que prácticamente no se utilizaban en la rutina de nuestras universidades, ahora está en la agenda de incorporación de tecnología de todas las universidades. De hecho, estamos trabajando desde Confedi en proyectos colaborativos para laboratorios remotos, de forma tal que cada universidad que tenga un laboratorio que pueda operarse en forma remota, lo ponga a disposición del resto de las universidades, para que aquellas que no tienen acceso a este tipo de laboratorios puedan utilizarlos para que sus alumnos puedan hacer en forma remota estas actividades de laboratorio, dado que no podemos entrar en los laboratorios. Laboratorios virtuales y la simulación, que en algunos casos también reemplazan a las actividades presenciales de laboratorio y que en algunos casos implicaba tener dispositivos o artefactos caros, instrumental caro, que muchas veces era difícil de incorporar por las universidades. Nuevos modelos de enseñanza, nuevos modelos de enseñanza que veníamos conversando desde hace tiempo y que cada uno iba aplicando tímidamente en sus respectivas universidades y que ahora, con este nuevo escenario, tuvimos oportunidad de ponerlos en juego, de animarnos a llevarlos adelante, y hoy se han ido incorporando a la agenda y a la metodología de trabajo de los docentes. Nuevos métodos de evaluación, un nuevo concepto de evaluación con nuevos mecanismos, nuevos exámenes, pero además nuevas herramientas de evaluación y nuevos mecanismos que van más allá del examen, que, insisto, siempre estuvieron disponibles y que ahora, apurados por la contingencia, echamos mano de ellos para aplicarlos. Estudiantes diferentes, y este es un punto fundamental. Los estudiantes han cambiado drásticamente en poco tiempo, y han cambiado y han descubierto cosas muy interesantes que antes no conocían porque las universidades no se las dábamos. Y ahora que han podido experimentarlo, pueden evaluar, pueden comparar y pueden opinar al respecto. Con lo cual, la opinión de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora va a ser fundamental. Ahora va a ser un estudiante mucho más comprometido en esto, porque ya ha probado muchas cosas que antes la universidad no ponía a su disposición y ahora sí. Entonces, el diálogo
estudiante docente va a ser más franco, va a ser más llano, y los estudiantes van a tener una opinión mucho más calificada en esto. Y obviamente los docentes son diferentes. Ustedes me dirán, muchos docentes no cambiaron, adaptaron simplemente sus formas y están esperando que termine el aislamiento para volver a la vieja normalidad. Y puede que así sea, pero también hay muchos docentes, y yo creo son la mayoría, que así como los estudiantes cambiaron, cambiaron también ellos. Cambiaron porque se animaron a innovar, se animaron a probar otras cosas, esas cosas que muchas veces por motus propio no implementaban, pero que ante la necesidad sí lo hicieron, esas cosas que a veces en su agenda habitual, donde ya hace 20 años que vengo dando la clase de la misma manera, estoy cómodo así, no necesito cambiar, y entonces no cambiaba, esa inercia a la que hablábamos hoy, ahora se rompió, indefectiblemente tuvo que cambiar, tuvo que hacerlo de un día para el otro, y entonces ahora ese docente también es diferente, y ese docente también reconoce nuevas modalidades efectivas, útiles, buenas, pertinentes para la evaluación, para el intercambio con los docentes. Una nueva competencia global, porque ahora todas las universidades del mundo tienen capacidades, por lo menos, para ser universidades a distancia. Con lo cual ahora cuando un alumno quiere estudiar una carrera o una asignatura o un curso, sabe que tiene capacidad en todas las universidades del mundo para que se lo ofrezcan. Y de hecho muchas universidades argentinas ya estamos pensando que algunas de las asignaturas que hemos virtualizado en el marco de este proceso de COVID van a permanecer virtualizadas, y van a ser abiertas como curso de actualización curricular, inclusive para movilidad virtual con otros países. Desde la Asociación Iberoamericana de Enseñanza de Ingeniería estamos trabajando un programa iberoamericano de movilidad virtual, es decir, que cada alumno de una universidad iberoamericana pueda cursar una asignatura en otra y sea automáticamente reconocido, siempre sin moverse de su casa. Tendremos la posibilidad de que un alumno por la mañana curse una materia en su universidad, en su ciudad, pero a la tarde curse otra materia en una universidad europea y a la noche en una universidad estadounidense o una universidad asiática, sin moverse de su casa. Y que con ese kit de asignaturas que ha ido cursando y eligiendo en diversas universidades del mundo, conforme su carrera, y sean estas reconocidas en tanto y en cuanto desarrollan y fortalecen sus competencias como ingeniero. También la universidad como institución cambió. Hay nuevas formas en los procesos administrativos. La digitalización y el teletrabajo, que eran siempre metas y siempre declamaciones de las instituciones, ahora son realidades efectivas. Entonces, muchos trámites que hoy se han digitalizado van a seguir siendo digitalizados y van a seguir en esa modalidad toda la vida. Hemos descubierto que muchas actividades que se hacían por teletrabajo, que se hacían en forma presencial, perdón, hoy se hacen por teletrabajo con exactamente igual calidad, igual efectividad, inclusive con mayor grado de satisfacción por parte de los usuarios de esa actividad. Con lo cual es probable que muchas de estas actividades se mantengan en este formato. En general, una universidad con menos presencialidad, de hecho hoy están las puertas cerradas con llave y la universidad está funcionando distribuida en la casa de cada uno de sus actores, de sus integrantes. Menos reuniones y reuniones virtuales, más cortas, más precisas, menos viajes, y se los digo desde una realidad de muchas veces tener que viajar a Buenos Aires por una reunión de 2 horas y pegar la vuelta en el mismo día. Aún haciéndolo en avión, estábamos más tiempo en el aire que en tiempo en la reunión. Y hoy nos ponemos a repensar y decimos, ¿vale la pena eso? ¿Vale la pena todo ese movimiento si 3 minutos antes nos encontramos en Zoom y decanos, por ejemplo, de 20 universidades de 20 provincias distintas
nos encontramos y tenemos una experiencia similar que nos permite llevar adelante nuestros programas, nuestros proyectos en forma virtual. En definitiva, la pregunta que nos tenemos que hacer es, en solo 3 meses o 100 días, ¿tenemos las mismas universidades? Mi respuesta claramente es no. No tenemos las mismas universidades. No tenemos las mismas instituciones. No tenemos la misma sociedad. Fundamentalmente no tenemos los mismos estudiantes, docentes ni gestores. No tenemos, en definitiva, las mismas universidades. Entonces, el escenario es diferente y ahora tendremos que conjugar estos dos mundos, el mundo presencial con el mundo virtual, el mundo de los nuevos estándares, el nuevo contexto y los desafíos que teníamos previos a marzo con los desafíos actuales. En ese sentido, para ir terminando, los nuevos estándares conjugan aspectos político-conceptuales y normativos que configuran un escenario propicio para la innovación en la formación de ingenieros. Y en ese sentido, podemos decir que hemos sido preclaros en términos de plantear un escenario normativo que nos permita adecuarnos a diferentes escenarios fácticos. Hoy, estos estándares que no estaban pensados para la virtualidad nos permiten perfectamente de innovar y desarrollarnos en este nuevo escenario en el que nos encontramos. Con lo cual, celebro y destaco el trabajo de Confedi y de todos los que participaron de ese proceso, porque gracias a estos nuevos estándares vamos a poder, con nuevas universidades, nuevos docentes, nuevos alumnos, llevar adelante nuevos procesos formativos. Tenemos entonces la facultad de un nuevo marco, más flexible para formar al ingeniero que consideramos que nuestro territorio y nuestro país necesita. Un marco para formar a este nuevo ingeniero, el ingeniero post-COVID. Y en esto, claramente, otra de las cosas que habíamos planteado en el marco de los estándares y que esta pandemia viene a confirmar rotundamente, es que las universidades solas no pueden. Deben trabajar con los actores del territorio, deben trabajar con la sociedad para poder definir y redefinir sistemática y dinámicamente el ingeniero post-COVID. El ingeniero que hoy es post-COVID y mañana será post otro evento y pasado será post otro evento. Ese ingeniero debemos ir redefiniéndolo juntos. Es un trabajo de la sociedad, donde formadores y demandantes, y aquí los colegios profesionales tienen un rol fundamental, tienen que interactuar y tienen que dinámica y sistemáticamente ir definiendo ese ingeniero que necesitamos para que las universidades podamos ir formándolo en forma conjunta con los actores de la sociedad. Ya no volvemos más a la era de antes de COVID. Les aseguro que no volvemos más a la era de antes de COVID. Debemos capitalizar la experiencia. Ahí radica el gran desafío, la inteligencia institucional, en cómo capitalizar esa experiencia. El nuevo escenario nos exige y nos ayuda a ser más flexibles y más efectivos. Rompió la inercia, la rompió inmediatamente, es como si hubieran tirado una bomba que rompe con todos los preconceptos y con la inercia institucional. Y ahora, claramente, esto trae una evidencia más de la necesidad de flexibilidad y efectividad en los procesos formativos. Trabajando juntos como sociedad vamos a poder lograr que la educación efectivamente mejore la vida de las personas, que es lo que la ONU, las Naciones Unidas, nos está pidiendo. Creo que desde la Facultad de Ingeniería de Argentina estamos asumiendo un papel activo en el seno de la sociedad, como formadores y como ingenieros, para hacer frente a las nuevas necesidades sociales y necesidades ambientales, para ayudar a la sociedad argentina a diseñar el futuro y ser dueña de su destino post-COVID, que va a necesitar mucha ingeniería, va a necesitar mucho de desarrollo, va a necesitar mucho de trabajo conjunto. En síntesis, y me voy a valer de acá de la frase de algunos reconocidos especialistas, la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y ahí
es donde tenemos nuestra gran oportunidad y nuestro gran desafío como formadores. Cambiar a las personas para que cambien el mundo y pueda ese mundo soportar estos nuevos escenarios y estos nuevos embates como el del COVID. Y en eso de la educación, la ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero claramente, y en esto coincido con Isaac Asimov, es la ingeniería la que cambia el mundo. A la ingeniería le cabe una responsabilidad sustantiva en el mundo y en el desarrollo en general, especialmente en estos momentos donde hay que salir del escondite, salir de esta situación en la que estamos. Y por último, deberíamos prepararnos para lograr que el COVID-19 sea recordado no por las muertes y la destrucción que causó, sino porque generó la oportunidad para que creáramos un nuevo mundo, un mundo de empatía, de paz, de aire limpio y distribución de la riqueza entre todos sus habitantes. Creo que ese es el verdadero desafío del mundo hoy. Me sumo a las palabras de Yunus, una persona con la que tuve oportunidad de charlar en 2 o 3 oportunidades y me parece una persona brillante que hoy nos está proponiendo la oportunidad de crear un nuevo mundo. Y como digo, la educación y la ingeniería tienen ahí un rol fundamental. La educación para transformar vidas y cambiar el mundo es la esperanza de la sociedad y es el mayor desafío para la universidad, en particular para las facultades de ingeniería. Esto sintetiza en alguna medida mi visión respecto de los desafíos formativos para la ingeniería argentina post-pandemia, que era el tema en el que me pidieron que desarrollara y que compartiera mis apreciaciones o mis ideas con los colegas del Colegio de Ingenieros de la provincia. Así que es todo por mi parte y quedo abierto para las preguntas que tengan. Les agradezco la atención y ahí tienen mi correo electrónico por si quieren comunicarse. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Realmente muy linda la exposición. Y recordaba la lectura de un trabajo que me alcanzaste vos a principios de este año. Se cumplen 150 años de la ingeniería argentina y tú me alcanzaste un trabajo que fue la tesis doctoral del ingeniero Huergo, para que la leyera, para que le diera una mirada. Realmente me llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención, la visión de Huergo, que era un estudiante en aquella época, cuando hace su tesis, respecto de el mundo, respecto de la situación económica de nuestro país, y también hace una introducción de cómo el movimiento económico, ¿no? Porque él centra su tesis se mete en el debate del desarrollo de caminos, de los anchos que deberían tener las rutas pavimentadas o los caminos de comunicación en ese momento, y también en el debate del ancho de las vías férreas en función de las proyecciones de la camino de hierro y camino de madejo. Él hace una fábrica que parte de los romanos y parte también del mundo del imperio inca, ¿no? De cómo se desarrollaba la economía y cómo se generaban las comunicaciones entre los distintos puntos, de donde parte su idea y su filosofía de cómo formar, de cómo rehacer la red de caminos y de vías férreas y qué anchos deberían tener y todas estas cuestiones. Entonces veo un ingeniero, digamos, de planeamiento estratégico y de una cultura sólida, digamos, que le permite ya desde su vida de estudiante pensar y debatir cómo debía, las inversiones en obras de infraestructura para generar una mejor movilidad económica y el desarrollo de esta región. Y entonces, digamos, escuchándote,
veo que muchas de estas cuestiones, que fueron también producto de la preocupación de nuestras instituciones, están un poco bastante plasmadas en estos nuevos estándares, ¿no? Donde se trata de lograr que el estudiante tenga una visión social, económica, mucho más fuerte, o que por lo menos tenga un cierto equilibrio entre lo tecnológico y materias básicas que siempre tuvimos los ingenieros mucha fortaleza, pero también se incorpora la cuestión social y la visión económica o la visión del territorio donde está embarcado. Esto, ¿vos cómo lo ves, digamos? Sí, efectivamente es así. En primer lugar, recomendarles la lectura de este trabajo de tesis de graduación de Huergo, porque la verdad que es un texto que se disfruta. Se disfruta además por su valor simbólico como primera tesis, en ese momento eran tesis, no proyectos finales, tesis de graduación de ingeniería, pero esto que plantea José es tal cual, no circunscribe la problemática de construcción de las vías férreas a un problema estrictamente técnico de cómo son las vías propiamente dichas, de qué ancho tiene la vía, en relación a los vagones, a la locomotora, sino plantea la vía como una herramienta de desarrollo de los pueblos, plantea la vía como una herramienta de comunicación, una herramienta de desarrollo económico, de desarrollo social, y lo mismo los caminos, plantea la vía como una industria de producción de la vía, es decir, no mira técnicamente a la vía férrea propiamente dicha bajo el microscopio, sino que la ve indefectiblemente como un medio para el desarrollo del país. Y entonces incorpora a su análisis una serie de variables totalmente ajenas a la problemática netamente técnica, sino que tienen que ver con la problemática económica, social y de desarrollo del país. Precisamente este nuevo marco de estándares apunta a eso. Apunta a una visión del ingeniero mucho más holística del mundo, que incorpora variables medioambientales, sociales, económicas, de desarrollo, que le dan una visión mucho más amplia y entonces busca soluciones que van mucho más allá de la estricta y sola técnica. Busca efectivamente la ingeniería como el desafío de resolver con ingenio y creatividad problemas para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Y efectivamente nuestros nuevos estándares generan ese contexto, ese espacio, esa invitación, y esa invitación que por ahí eventos como este del COVID lo ponen en cruda relevancia, ¿no? Y demuestran la necesidad de eso, de esa visión ingenieril que vaya mucho más allá de solo y meramente la técnica, sin menospreciar la técnica, pero dándole un vuelo mucho más allá a la técnica como medio para transformar el mundo y generar mejor calidad de vida de la gente, en particular de nuestros pueblos, ¿no? Así que coincido plenamente con eso, y bueno, parece que nos costó 150 años darnos cuenta de esto y volver a retomarlo, ¿no? Así que, bueno, en buena hora. Otra consulta. En la cuestión de ética profesional, hoy este mundo en cambio que vos comentabas cuando recién inició la charla, nos ha propuesto ciertas disciplinas nuevas. Cuando vos hablaste de la ética te referiste digamos, a las cuestiones más conocidas, como pueden ser las grandes obras, que digamos, fueron tema también de debate público. Pero digamos, hay otras cuestiones, como por ejemplo la inteligencia artificial o la biomedicina, donde las cuestiones éticas parece que tienen una connotación mucho más fuerte. No, quizá, no sé si mucho más fuerte, pero sí desde un punto, o analizada desde un punto de vista diferente, o qué connotaciones tienen
estas, qué impacto pueden tener el ejercicio de estas profesiones, digamos, donde debemos tener una mirada mucho más fuerte desde el punto de vista de la ética. Sí, la ética, a medida que evoluciona la tecnología, a medida que evoluciona la capacidad de desarrollo tecnológico, toma un papel cada vez más preponderante, más importante, porque uno siempre dice, puede avanzar en el desarrollo tecnológico hasta los límites de la ética. El problema es cuáles son los límites de la ética cuando la capacidad de desarrollo tecnológico es prácticamente infinita. Y hoy, en todo esto que llamamos, como vos planteabas, inteligencia artificial, no se conocen los límites, porque estamos dando cierta autonomía a determinados artefactos físicos o no físicos, tangibles o intangibles. Puede ser un auto de estos que se manejan, se autoconducen, o puede ser un sistema informático en general, o una red inteligente que toma decisiones por sí sola, y en ese sentido nos cabe un debate, puertas adentro de la ingeniería, de hasta dónde llevar estos desarrollos tecnológicos y hasta dónde la ingeniería tiene que ganarse el espacio y la garantía, digamos así, de un desempeño ético. Hoy, más allá de estos casos de corrupción que son mundialmente conocidos y que ponen en jaque a la ingeniería, pero sobre todo a la obra pública, no están todavía en discusión estos aspectos que vos señalabas, José, por lo menos no están en discusión en la esfera social, está en discusión en la esfera académica, en la esfera de los laboratorios, en la esfera de la bioética, pero no son todavía debates sociales. Y creo que es la ingeniería la que tiene que poner estos temas en el tapete para que sea la sociedad la que las discuta y sea la ingeniería la que pueda ir marcando o definiendo una hoja de ruta en este sentido. A mi juicio son debates riquísimos que se están dando y que se deben dar con todos los actores de la sociedad en el corto plazo, ¿no? Perdón, puede ser una pequeña consulta, Roberto. Sí. No puede haber una ética de la ingeniería si no hay una ética social. Totalmente. Una ética social del conjunto. O sea, vos hace un rato dijiste que tal vez empiece una nueva era. Terminamos la era moderna, empieza una nueva era con unos nuevos códigos, La ética está ligada a la moral de la sociedad. En una época estaba bueno determinada cosa, hoy la vemos con otros ojos, pero también el avance de lo tecnológico, si no está ligado a un concepto ético del conjunto de la sociedad, parecería que estuviera desafectada o fuera del discurso de la sociedad. En algunas sociedades, lo que se está hablando ahora, de estos temas que van ligados a la biología y todos estos asuntos, los toman como muy normales. Otras son, desde nuestro punto de vista, por lo menos mi concepción de la vida, son absolutamente espantosos. Son absolutamente espantosos. Por eso, la discusión de una ética de la ingeniería no puede estar desafectado, creo que entendí lo que vos dijiste, de la discusión absoluta y total de la ética de una sociedad nueva. Que no voy a tratar de ligar, me diste trabajo, voy a tratar de ligarlo. A ver, ese concepto me sorprendió y me encantó, que tal vez el COVID marque el inicio de una nueva era. Termina la época moderna, lo mandé al chat, muere la época moderna con todas las cosas que desarrolló, el capitalismo, el materialismo dialéctico, el genocidio, todas esas serie de cuestiones empiezan con una nueva era gracias al COVID. A ver, en primer lugar, respecto de la ética, justamente es uno de los puntos clave a los que me refería cuando decía la universidad sola no puede. Uno puede poner una asignatura de ética y pueden los alumnos estudiar ética y desarrollar competencias éticas y sacarse un 10 en la materia ética,
y después cuando salen al mundo se encuentran con una situación determinada, con determinados dilemas, y entonces es la sociedad toda la que tiene que poder trabajar esos aspectos de la ética. No alcanza con asignaturas o con trabajos prácticos o con leer libros de ética, digo. Es un compromiso o un desafío para la sociedad toda. Y ahí los colegios, por medio de sus instrumentos, pero también por medio de sus enfoques desde lo conceptual, tienen que aportar. Cada uno de los aportes de los actores de la sociedad tiene que aportar en este sentido. Y debe darse un debate que a mi juicio todavía no se está dando. Respecto, con lo cual, si quieren dejo la invitación, y creo que sería una actividad sumamente interesante para discutir en el ámbito del colegio, con las universidades de la provincia, todos estos temas de la ética, ¿no? Y respecto del cambio de era, yo no sé si será un cambio de era o no. Lo que digo es que es la oportunidad ideal para un cambio de era. Y digo que es la oportunidad ideal porque hemos logrado, y en alguna medida eso traté de reflejar en mi charla, hemos logrado en 3 meses o 100 días cosas que no se hubieran logrado tal vez en 4 o 5 o 10 años si no hubiera sido por un evento o un fenómeno como este. Y depende de nosotros cómo salimos de esto. Si depende de nosotros si salimos de esto y volvemos estrictamente a como estábamos antes y no aprendimos nada de esto y no capitalizamos ninguna de las cosas buenas que descubrimos con esto, y digo descubrimos porque ya estaban antes, pero no las considerábamos en nuestra rutina, o si efectivamente las capitalizamos y empezamos a ver el mundo de otra manera. Y en ese ver el mundo de otra manera, la universidad, que cambia a las personas, que van a cambiar el mundo, tiene un rol fundamental, porque si la universidad no cambia, no van a cambiar las personas y esas personas van a ser incapaces de cambiar el mundo. Con lo cual, la universidad tiene como mínimo desde lo institucional una obligación moral de descubrir las cosas nuevas y las nuevas bondades de este nuevo mundo, entre comillas, de esta nueva era, y ponerlas en evidencia, ponerlas en práctica para efectivamente cambiar el mundo. Y Dios quiera que eso pase y que pase en toda la sociedad para que el mundo sea el nuevo mundo que nos propone Yunus. Un mundo mucho más comprometido, un mundo mucho más solidario. Fíjense, este COVID, yo siempre digo, fue efectivamente la Tercera Guerra Mundial. Y fue una Tercera Guerra Mundial que fue verdaderamente mundial. Y en el bando de era el bando de los humanos contra el COVID. Y en el bando de los humanos resolvimos en el siglo XXI, o estamos resolviendo en el siglo XXI, una guerra mundial, todos escondiéndonos, sin siquiera tener la capacidad para interactuar solidariamente. Uno en un país decide una cosa sin importarle lo que le pasa al país vecino. Ya las decisiones que toma Bolsonaro en Brasil no son exclusivas para Brasil, tienen impacto en todo el mundo, como las de Trump cuando se pelea con la OMS o cuando dice voy a prohibir que las vacunas que se fabriquen en Estados Unidos lleguen al resto de los países. Entonces necesitamos una nueva visión y realmente tenemos un escenario nuevo que si lo entendemos así, por lo menos en nuestra aldea más cercana, en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, yo creo que tenemos una gran oportunidad por delante. Si no lo entendemos así, seguiremos escondiéndonos mecanismos del siglo XIV para resolver problemas del siglo XXI ante la falta justamente de esa ética, de esa moral, de esa solidaridad, de ese nuevo mundo mucho más social que necesitamos, ¿no? Son apreciaciones personales, claramente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Roberto. Creo que ha sido más que claro en toda tu exposición. La verdad te agradezco. En nombre del Colegio de Ingenieros te doy las gracias por esta excelente charla. Creo que en la cabeza de todos están botando todas estas ideas y bueno,
pocos minutos más va a empezar la próxima exposición. Así que muchísimas gracias a todos los que se quedaron y estuvieron escuchándonos y participando de este evento. Bueno, José, muchas gracias, siempre a disposición del colegio, ha sido un placer y tienen mi correo electrónico, cualquier duda o cualquier inquietud que quieran conversar, a plena disposición. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto, yo como Consejo Superior quiero también... Perdón, ingeniero, yo tenía una consulta que la escribí en el chat. Tenía una consulta que la escribí en el chat, pero no la leyeron. ¿La podría plantear? Sí, sí. Sí, yo decía, usted planteaba en la exposición que el desarrollo laboral es un reconocimiento desde lo académico en la formación del ingeniero. ¿Cómo se piensa desde la universidad articular esa situación del egreso o del alumno próximo a egresar respecto a su inserción en el campo laboral? Respecto de este punto, lo que plantea el estándar, y es una innovación importante, es que la universidad pueda reconocer el desarrollo de competencias alcanzado en el campo laboral por los estudiantes. Y voy a ir con un ejemplo y casi una anécdota, pero un ejemplo para que se vea gráficamente. Los alumnos de Ingeniería en Informática llegan a tercero o cuarto año de la carrera y tienen que hacer una práctica profesional supervisada. Esto significa un simulacro prácticamente de la vida profesional de 200 horas en una empresa para que empiecen a conocer en el terreno, con los pies en el terreno, de qué se trata esto del ejercicio profesional, la interacción con otros colegas, la interacción laboral, entender que hay un jefe, que hay una lógica, que hay objetivos, que hay condiciones, que hay presupuestos, y empezar a jugar el juego del ejercicio de la profesión aún dentro del ámbito académico. ¿Por qué? Porque entendemos desde la universidad que ese entrenamiento es fundamental para que el graduado, cuando se gradúe, no salga con cero experiencia. Paradójicamente, uno tenía, por ejemplo, un alumno, y este es un caso real, director del centro de cómputos del hospital privado de la comunidad, una de las instituciones con mayor red en términos informáticos de Mar del Plata, una red compleja, con aparatología compleja, con una serie de cuestiones que la hacen un escenario interesante para desarrollarse profesionalmente. Y esa persona, que era el gerente de sistemas del hospital privado de la comunidad y alumno, cuando llegaba a tercer año tenía que ir a otra empresa a hacer un simulacro del ejercicio de la profesión durante 2 meses para que se le pudiera acreditar la práctica profesional supervisada. La pregunta es, ¿tiene sentido? ¿Qué va a aprender esa persona que no le haya enseñado ya su propio trabajo? Con lo cual, y esto ya en nuestra universidad está vigente, el nuevo estándar habilita a que, descriptas cuáles son las competencias que se espera de esa práctica profesional, la universidad pueda, en forma conjunta con la empresa donde adquirió esas competencias, acreditarlas y liberarlo entonces de la obligación de esta cursada. A esto me refiero cuando digo el reconocimiento de las competencias desarrolladas en el campo laboral. Tiene que ver fundamentalmente con competencias de trabajo en equipo, con competencias de comunicación, con una serie de competencias que hacen a la formación, ¿no? Y hasta el momento, o en la vieja concepción de la educación, se entendía que todo lo que no pasaba dentro del aula no era educación. Y la realidad es que no es así, y este estándar viene a poner esto en blanco sobre negro, ¿no? Por eso lo planteo como un sistema de reconocimiento que va más allá de lo práctico y tiene un trasfondo conceptual, filosófico, ¿no? Sí, pero la universidad ayuda al alumno para entrar en esas empresas, por así decirlo, o es porque un alumno está trabajando y después la empresa le reconoce ese desarrollo. Las dos cosas. Okay. Si el alumno está trabajando, la empresa se lo reconoce, y si no, esto como es una obligación académica, curricular,
la universidad ayuda, y de hecho nuestra universidad tiene convenio con 92 empresas de Mar del Plata, donde nuestros alumnos hacen sus prácticas profesionales de ingeniería, promovido por la universidad, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, muy claro, gracias. Nada. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo porque en unos minutos comienza la segunda charla. El ingeniero está siendo muy gentil en seguir respondiendo y también ha brindado su mail, así que si a alguno le quedó alguna consulta, ingeniero, no sé si quiere volver a compartir su correo o lo puede hacer por el chat. En la zapatería. Pero lamentablemente no podemos seguir con las consultas por el Zoom porque tenemos que dar comienzo a otra charla. Así que tienen ahí el chat. Ahí está mi correo. Y ahí el ingeniero pone su correo y les vamos a pedir por favor que al que le haya quedado alguna duda se le envíe al ingeniero que generosamente nos ha brindado su dirección electrónica. Y, ingeniero Aucas, no sé si usted quiere dar cierre. No se lo escucha. Ingeniero Brasesco. Sí, bueno, agradecerle principalmente a Roberto de la manera que llevó adelante la charla. Creo que, bueno, también en nuestro colegio de ingenieros vamos a tener un colegio diferente después de la pospandemia, al igual que la facultad. Creo que vamos a tener que aprovechar todas estas experiencias que van a ser sumamente positivas de ahora en adelante en el trabajo en esta institución. Y como se dijo acá también, la ingeniería cumple un rol fundamental en lo que es en el mundo, y así lo tenemos que hacer, que llevar adelante los ingenieros. Creo que para eso estamos capacitados de alguna forma, y trabajando con fe, con esperanza, como se dijo acá, y por sobre todo con mucha ética profesional. No tengo ninguna duda que vamos a sacar el país adelante. Así que muchas gracias, ingeniero, por su charla. Agradecerle también a todas las autoridades distritales que nos están acompañando, especialmente en este caso particular, el Distrito 2, que también ha puesto a consideración esta charla en este programa de actividades que estamos llevando adelante, e invitarlos a la próxima charla que se va a llevar dentro de un ratito, como bien se dijo acá, más precisamente a las 18 horas, que van a hablar sobre la gestión de recursos hídricos de la provincia de Buenos Aires, a cargo del ingeniero Guillermo Geliski, que pertenece al Distrito 5. Así que, de mi parte, nada más, agradecerles a todos la participación y muy buenas tardes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.